Muy bien, buenos días. El Señor los bendiga grandemente. Qué alegría es poder estar una vez más con ustedes. Cada día domingo a las 9 de la mañana tenemos la escuela bíblica y hace varios hace varios estudios que hemos empezado esta serie de estudio, mejor dicho, cada domingo en la mañana. Eh, en algún momento volveremos a las clases presenciales, sin embargo no dejaremos de tener estas transmisiones, aprovechando los medios que tenemos por ahora mientras sean útiles y se puedan seguir disponiendo para materiales bíblicos. Vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Así que en la serie que hemos estado llevando hace tiempo atrás, he empezado el estudio de la Confesión de Fe de Londres de 1689, la Confesión Bautista. Y ha sido una confesión maravillosa, le hemos dedicado tiempo a una breve exposición de esta confesión. Es excelente, vale la pena dedicarle tiempo devocional a la lectura de este material por el hecho de que, aunque no es perfecto, hace un resumen muy adecuado de las doctrinas bíblicas, de la doctrina fundamental y muy conciso, ¿no? En el análisis que se ha llevado no hemos encontrado fallas, por así decirlo. Tendrá sus errores, obviamente, pero nuestro propósito es encontrarlos pues darle una observación a eso, ¿no? Sabemos que hay algunas partes que por ahí no son consistentes, pero la mayoría de la confesión es muy adecuada, ¿no? Digo consistentes no que sea un error o una herejía, ¿no? Sino que la expresión o el uso de términos como se escribió se publicó en el 1689, debemos ser conscientes de que no es pues, por así decirlo, el lenguaje que nosotros empleamos o usamos y tampoco la forma de expresión. Así que tratamos de explicarlo, de exponerlo un poco, ¿no? Ahora nos hemos encontrado ya en el capítulo 13. La semana pasada dimos una exposición acerca de lo que implica el capítulo, ¿verdad? De la santificación. Y hoy vamos a hablar acerca de la manera de santificarse, ¿no? Ya hablamos de lo que es la santificación definitiva. Nosotros somos santos en Cristo y hemos hablado también de lo que es la santificación progresiva, cómo nosotros vamos en camino de santidad. Lo que habíamos hablado de indicativos, ¿no es cierto?, e imperativos. La Biblia indica que somos santos, pero también nos da verbos imperativos claros que nos manifiesta que debemos vivir y ejercitarnos para vivir en santidad. Ahora, me aproximo a las Escrituras y quisiera simplemente exponer de manera práctica cómo debemos nosotros santificarnos, vivir cada día en santidad, buscar la santidad y el rostro de Dios. Y entonces aquí nos encontramos observando un texto. Pablo le escribe a Timoteo y en la primera carta a Timoteo, Pablo le dice en el capítulo 4, en el verso 7, le dice, ejercítate para la piedad. Tomemos esas palabras del texto, porque el texto hace una referencia bastante amplia acerca del contraste que hay entre la carne, el mundo, el engaño, los hombres perversos, ¿no es cierto? Y dice, pero tú ejercítate para la piedad. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, disciplínate a ti mismo con el propósito de vivir una vida piadosa. Recordemos, alguien que es impío es alguien que no tiene a Dios, que no tiene piedad. Una persona piadosa es una persona que tiene comunión con Dios, que tiene piedad, que está en relación con Dios, en una relación de santidad, una relación de crecimiento. Ahora, hemos visto la semana pasada que la santificación progresiva, ¿recuerdas eso? Aquí en esto de la santificación progresiva hay una concurrencia, o sea que Dios está obrando y el hombre se dispone también a obrar, los dos están actuando, entre la actividad obviamente divina y la humana, que lo que Dios hace en nosotros y lo que nosotros hacemos ocurren al mismo tiempo, ¿no es cierto? En este caso, habíamos hablado que la santificación es una obra de ambos, una obra de Dios y una obra del hombre, ¿no es cierto? Dios nos declara santos y nos santifica y nosotros vivimos y buscamos santidad, ¿no es cierto? Dicho esto, la causa fundamental de nuestra santificación es la obra de Dios en nosotros y esta es la fuente de nuestra confianza. Pero por otro lado, nuestro trabajo debe ser nuestro esfuerzo consciente, consistente y disciplinado para vivir en piedad. Ya tenemos la confianza y la seguridad de que somos santos delante del Señor. Sin embargo, nosotros no hemos de quedarnos quietos. Necesitamos esforzarnos, ser conscientes, disciplinarnos para vivir en piedad. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo lo hacemos, verdad? ¿Cómo puedo vivir en santidad? Bueno, esto nos lleva al tema de los medios de santificación. Sí, es una palabra interesante, ¿no? Medios de santificación. Los medios por los cuales Dios obra para santificar a su pueblo.
a veces también son llamados los medios de gracia. Y menciono esto porque un ejemplo para poder tenerlo en cuenta, hay diferentes medios para la vida, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. En la alimentación o en la nutrición de la familia hay medios que son adecuados y útiles para una buena nutrición y alimentación, ¿verdad? Frutas, vegetales, ¿no es cierto? Verduras, tenemos algunos carbohidratos que son útiles, y demás, ¿verdad? Entonces tú haces una dieta balanceada diariamente, eso te hace bastante bien, ¿no es cierto? Y tú vas usando estos medios adecuados para una buena alimentación. Si tú no usas de los medios correctos, sino de los medios incorrectos, tú vas a tener problemas en tu alimentación, en tu cuerpo, en tu salud. Pero si tú usas los medios adecuados, entonces tú vas a tener una buena alimentación, un buen crecimiento, un buen desarrollo, una buena madurez. Ahora, lo mismo sucede con los medios de santificación o los medios de gracia. Si nosotros vamos a las Escrituras y tomamos los medios que Dios nos ha dado, entonces vamos a nutrir nuestro espíritu, vamos a crecer en vida de piedad y vamos a tener un espíritu robusto espiritualmente, ¿verdad? Los medios de gracia son esos canales a través de los cuales Dios obra para transformarnos y conformarnos a la imagen de Cristo. Esos son medios de gracia que Dios emplea, ¿no? Estos medios pueden ser categorizados bajo 4 encabezados. Hay varios, pero aquí vamos a observar estos 4 encabezados. El primero, evidentemente, y por sobre todo medio principal, es la palabra de Dios. Ese es el primer medio de gracia que debemos emplear para nuestra santificación y el que Dios usa para santificarnos. Mira lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17. Dice, en este caso, ¿no? Cristo está orando por sus discípulos, por su pueblo. Esta es la oración sacerdotal, ¿no? Cristo está hablando con el Padre, está expresando, está orando por su pueblo, aquellos que van a creer, aquellos que han de creer en el futuro. Y en esta parte de su oración está pidiendo por su santificación. Y esto es lo que Cristo dice. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mira eso. Aquí tenemos referencia a los medios de gracia. ¿Y cuál es este principal medio de gracia? Evidentemente, la verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es verdad. La verdad aquí es la palabra de Dios, obviamente. Este santo libro que debemos leer diariamente, que de manera devocional y entregada debemos amar. Y no solo por ser un libro o sus páginas, sino por lo que es en sí mismo, es la palabra de Dios. Y entonces debemos dejar que la palabra de Dios obre en nuestra mente y corazón. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el medio principal de santificación. Y es visto en muchos otros textos de las Escrituras. Este principio se encuentra en todas las Escrituras. Así que este es uno de los medios principales que Dios utiliza para santificar a su pueblo. El creyente, por medio de una relación con la palabra de Dios, recibe la obra de santificación del Espíritu. Al ellos escuchar su palabra, leer su palabra, memorizar su palabra y meditar su palabra, son saturados por la palabra y adaptan sus vidas a la palabra. Es decir, practican la palabra de Dios. Obviamente hay implicaciones doctrinales y prácticas. Y voy a mencionar 4. Este texto nos menciona algunas implicaciones muy importantes. En este caso, como digo, doctrinales y prácticas. Mira, primero, la santidad no puede separarse de la verdad. La santidad no puede separarse de la verdad. Debemos mencionar esto porque muchas personas dicen, oh sí, ese libro está muy bueno, ¿no? De vez en cuando lo leo, pero yo vivo mi santidad de esta manera. Y tratan de plantear una vida de santidad de una forma muy extraña, a su modo, ¿verdad? De una manera muy mística. Pero la vida de santidad está relacionada, ligada, no puede separarse de la verdad. Dios para siempre ha unido la santificación con la verdad. Hermanos, puede haber una moralidad superficial sin verdad. Una persona puede ser aparentemente buena, una moralidad superficial sin verdad, pero sin verdad no puede haber santidad bíblica. Santidad bíblica. Una persona no es santa solamente porque externamente parece que nunca peca, nunca hace nada malo. Eso es moralidad, vuelvo a repetir, superficial. Eso puede suceder sin la verdad. Una persona moralmente aceptable. Pero sin verdad no hay verdadera santidad bíblica. Y esto es muy importante, porque la verdad es un medio ordenado por Dios para la santificación. Es el instrumento que Dios usa para nuestra santificación. En segundo lugar, entonces la pregunta que se levanta es, ¿qué es la verdad? Obviamente, ¿no? La santidad no puede estar separada de la verdad
Y la pregunta debe ser, ¿qué es la verdad? Porque obviamente vivimos en un mundo donde las cosas cambian drásticamente y entonces lo que es verdad para unos ya no es verdad para otros y lo que era verdad en un momento ya no es verdad en otro momento. Bueno, esta verdad es permanente y Jesús da la respuesta. Santifícalos por tu verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. La verdad permanente, que no cambia, que no muta, que aun cuando el cielo y la tierra pasen, seguirá permaneciendo, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Es una verdad muy, muy consistente, sólida e inmutable. Nunca dijo santifícalos por revelaciones directas o santifícalos por sueños, no. Santifícalos por una voz audible, no, no. Dijo por tu palabra. Tu palabra es verdad. Pero mis amados hermanos, Dios habla es por medio de este libro únicamente. Muchos otros están buscando otro tipo de libros o otro tipo de revelaciones, ¿no es cierto? Mis amados hermanos, Dios habla únicamente por medio de este libro y en términos generales y proporcionalmente Él está hablando en el grado que un grupo diga, permítame repetir esta idea, ¿no? Dios habla por este libro únicamente. Puede venir un grupo de personas, puede venir alguien más por ahí y decirte, no, no, es que Dios nos está dando una revelación especial y nosotros queremos... No, la verdad se encuentra en el Santo Libro. Y si Dios habla por ese libro y tú puedes leer como congregación, podemos leer un libro o estudiar uno, Dios va a hablar a nosotros por medio de ese libro y lo va a hacer de una manera clara y consistente. Quiero que recordemos aquello que observamos en el capítulo 1 acerca de las Sagradas Escrituras. Y hablamos acerca de qué? De que la interpretación de las Escrituras es una sola. No hay muchas interpretaciones, sino que hay muchas aplicaciones. Y se pueden encontrar muchas aplicaciones de diferentes textos en la Biblia. De un solo texto puedes sacar un montón, una infinidad de aplicaciones. Pero la interpretación que debe tener es una sola. Y una correcta interpretación nos lleva a tener una clara comprensión de la verdad y a vivir esa verdad. Recuerda, muchos pueden leer la Biblia y decir, bueno, eso es para mí, pero no sé si para ti. No, la Biblia es una sola interpretación. Debemos observarla cuidadosamente. Por eso muchas personas que abrazan, ¿no es cierto?, revelaciones nuevas y sueños, en este mismo grado tienen la tendencia a reducir o a menospreciar la revelación bíblica. Dicen, no, no, la revelación bíblica fue para otros en otro tiempo, para nosotros es ahora esto. Y eso es falso. La palabra de Dios no cambia, no caduca. Y lo mismo debemos decir acerca de la verdad. Mientras más estimamos este libro y nos aplicamos al estudio de este libro y entendemos las verdades de este libro, menos nos interesan estas supuestas nuevas revelaciones. Cuando uno comienza a sentir el poder de esta palabra de Dios y por alimentarnos adecuadamente con ella, alimentar nuestras almas con esta verdad, con la suficiencia de la palabra de Dios, no necesita ni desea nada más. Sí, cuando conoces, como dicen por allí, cuando conoces el billete que es de verdad, no te vas a comer cualquier cuento y vas a agarrar cualquier billete falso, ¿verdad? Cuando conoces el verdadero. Y si tienes la palabra de Dios, sabes lo que es la verdad. Aunque hay muchos engañadores, muchos falsos que andan por allí dando vueltas, proclamando un evangelio o una verdad a medias, ¿no es cierto? Un evangelio terapéutico, ¿verdad? Un evangelio motivacional. La palabra de Dios, más allá de solo motivarnos, tiene el poder de transformar nuestras vidas y tiene la verdad que libera nuestras almas. Bueno, y finalmente tercero, aprendemos cuán sinceramente hemos de aplicarnos a la palabra de Dios y cuán importante es que la enseñanza, es la necesidad de la enseñanza y la predicación central en nuestra iglesia. Cuando consideramos esto, mi desafío para ti es que consideres la importancia de que cada vez que vienes al culto, cada vez que nos congregamos como iglesia, y te animo a hacerlo, vamos a observarlo un poquito más adelante, pero te prepares para la predicación. Muchas personas vienen, ¿no es cierto?, como si fuera un teatro, como si fuera un estadio, a sentarse y ver qué ocurre, qué pasa en el escenario, pero eso no debe ser así en la iglesia. En la vida de la iglesia nosotros vamos y nos sentamos a escuchar la palabra de Dios predicada. Y mi pregunta es, ¿cuántas veces nos preparamos para escuchar la palabra? Si los predicadores se esfuerzan y luchan mucho por presentar sermones bíblicos y pelean con el texto para encontrar la verdad que se encuentra dentro de él, ¿cuánto más aquel hermano que se sienta en la banca y toma su nota y toma su Biblia y dedica tiempo al estudio y a escuchar la palabra de Dios y deja que ésta transforme su vida? Si la palabra de Dios es el medio principal por el cual Dios santifica a su pueblo, amados hermanos, si hemos de progresar en santidad y nuestro pueblo, nuestra gente, nuestras iglesias han de progresar en la vida de santidad, hemos de exponernos de manera diligente a la palabra de Dios.
Debe ser el interés de cada verdadero creyente exponerse a la sana predicación de la verdad de Dios. Cada cristiano ha de ser un estudiante diligente de la palabra y estar consistentemente involucrado y estudiando de manera devocional la palabra de Dios. Este es el medio principal que Dios utiliza para santificarnos y no hay atajos. La vida cristiana es una vida que se entrega de lleno a conocer a Dios en su palabra, a permitir que esas verdades que el Señor ha colocado en ese santo libro llenen nuestra mente, transformen nuestra forma de pensar y cambien nuestra manera de vivir en una forma que es la de Cristo Jesús, la imagen de Cristo. Él ha dejado huellas para que sigamos sus pisadas. ¿Y cómo sabemos cuáles son o dónde están esas huellas si no observamos lo que Dios nos ha dejado para conocerlo? Su palabra. Devocional, estudio, lectura, predicación, todo esto es sumamente importante en la vida del creyente, en la familia cristiana y en la iglesia de Cristo. Esto nos lleva, en segundo lugar, a otro asunto importante. Los medios de gracia para la santificación, en este caso los medios de santificación o medios de gracia, también incluyen la oración. Sí, la oración es importante para las vidas de santidad. El segundo medio de santificación es la oración. ¿Cuánto oras? ¿Dedicas tiempo a la oración? Sabes, algunas estadísticas han remarcado, y estadísticas reales. Se hizo una estadística a una iglesia muy grande en Estados Unidos hace unos años atrás, y se había hecho un cálculo de que las personas no oran más de 5 o 7 minutos. Y aún la estadística era tan escandalosa que de más de 17,000 personas que fueron tasadas, ¿no es cierto?, que se les pidió que respondan algunas preguntas, 2,000 siervos, entre esos pastores y misioneros y predicadores, decían que oraban no más de 10 minutos al día. Oh, amados hermanos, aquí tenemos un asunto importantísimo. Es buenísimo orar por los alimentos en la mañana, en la tarde y en la noche. Es sumamente importante dedicar tiempo a la oración en familia. Y dedicar tiempo de calidad. No me refiero a que hagamos oraciones largas en familia, sino que seamos consistentes cuando nos entregamos al tiempo con nuestro Dios. Algo que me llamó la atención esta semana es el ejemplo que dejó Charles Spurgeon en su familia. Alguien dice que fue el príncipe de los predicadores y eso es verdad. Pero el fuerte de Charles Spurgeon era su vida devocional y su tiempo de oración. Ese era el pico más alto en la vida de él y esto dejó reflejado en su familia. Dice que cuando él falleció, su esposa viuda y sus hijos se reunían y compartían las escrituras y recordaban las oraciones maravillosas de su padre y esposo en este caso. Y lloraban, recordando cómo su amado se entregaba al Señor en oración. Bueno, la oración es maravillosa y es necesaria. ¿Cuánto oras? Reajusta. Bueno, como suelo decir a los jóvenes de nuestra congregación, ¿no? Vuelve a ajustar, vuelve a los ajustes de fábrica que Dios nos ha colocado y establezcamos una relación más profunda con Dios a través de la oración. Primero la palabra y también la oración. Hay muchísimos pasajes en las Escrituras que hablan sobre el tema de la oración, pero quiero llamar la atención a un pasaje que, aunque se ha observado varias veces, normalmente no le atendemos como deberíamos. Porque este es uno de los pasajes que muestra la relación de la oración en la santificación del creyente. Porque la oración puede ser tomada desde muchos ángulos, ¿verdad? Pero si no se tiene en cuenta la importancia de la santificación en la vida del creyente por medio de la oración, entonces no estamos tomando la oración como deberíamos. A veces vamos a la oración con una lista larga de peticiones, a veces vamos a la oración con un montón de preocupaciones y pruebas y dejamos todo eso ahí en la mesa, ¿no es cierto? A veces vamos a la oración con una monotonía, una serie de cosas que ya tenemos ahí listas, como si cada mañana te levantaras y dijeras: hola esposa, ¿cómo estás? Bueno, vamos a levantarnos, vamos a hacer esto, ok, empezamos. Y simplemente es una robótica, ¿no es cierto? No hay una expresión, una comunicación real. Bueno, en este caso, en la oración tú debes ser consciente de que estás hablando con Dios, con el Padre Eterno, que es una persona. De la misma manera, cuando te levantas temprano y charlas con tu esposa, charlas con tus hijos, charlas con tu esposo, charlas con compañeros de trabajo, es una persona y es una manera en la que debemos comunicarnos. Ahora, escucha lo que Jesús dice en el versículo 7 y 8 del Mateo capítulo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? La importancia de estas palabras se ve
cuando reconocemos el contexto inmediato donde ocurre. ¿Sabes? Estas palabras que Cristo está dando aquí, acerca de pedir, de llamar, de buscar, que es una forma en la que nosotros debemos acceder a la oración. Muchas personas ven la oración como una carga, ¿no? Ay, no es que orar, qué terrible esto de sentarse y orar, pero seamos sinceros, ¿no han notado la verdad que se encuentra en Hebreos cuando dice que podemos acercarnos con libertad al trono de la gracia? Aquel lugar que era inaccesible para nosotros por causa del pecado, un lugar que simplemente no era para nosotros. Ahora, por la gracia que nos ha sido dada en Cristo, tenemos la libertad de entrar a ese lugar y ¿sabes qué alcanzar? Misericordia y gracia para el oportuno socorro. Ahora, el contexto es importante. Jesús está hablando aquí y el contexto de las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7 se encuentra en un contexto más amplio. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está dando un sermón. Eso ocurre en el contexto de un sermón. No son palabras aisladas en alguna parte. No. Jesús está hablando de un sermón, el sermón del monte. ¿Y cuál es el enfoque del sermón del monte? Lo hemos estudiado alguna vez en la iglesia y bueno, te animo a leerlo otra vez, una forma en la que podemos observar cómo debe vivir el creyente. Bueno, obviamente, ¿cuál es el enfoque? El sermón describe el carácter y el estilo de vida de los miembros del reino de Dios. Así es como debe vivir un hijo de Dios, así es como debe ser el carácter de un hijo de Dios. Podríamos decir que el tema del sermón de la montaña es la santificación de una manera muy práctica, santidad de vida y la naturaleza de esta vida. Cristo ha estado describiendo la vida y la santidad de vida que caracteriza a su pueblo. Tú puedes leer el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7, y encontrarte con esta verdad. Cómo debe vivir el creyente a la luz de su nueva naturaleza. Cómo debe vivir el creyente en su nueva identidad, en su nuevo yo en Cristo. Y ahí tienes la descripción, muy práctica. Por eso no debemos rehuir a la lectura y el estudio de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿ven la conexión aquí? ¿Cuáles son aquellas cosas que el Señor nos manda a pedir para recibir? Bueno, en referencia a las cosas que ha estado enseñando en este sermón, simplemente. La gracia para vivir este tipo de vida, esta vida de santidad evangélica. Así que vemos aquí que la oración, como la palabra de Dios, es un medio de gracia para la santificación. Debemos pedir, debemos llamar, debemos buscar para la gracia que necesitamos y debemos hacerlo creyendo que Dios lo hará, porque eso es lo que nos ha prometido el Señor en su palabra. Esto me lleva a mi tercer punto. Recuerda que vamos a ver 4 cosas que hay en esta verdad, ¿no es cierto? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, la palabra de Dios en primer lugar. La oración también, un medio de santidad, un medio de gracia para la santificación. En tercer lugar, otro medio de gracia para la santificación es las pruebas y las aflicciones de la vida. Sí, suena extraño decirlo, pero es verdad. Las pruebas y las aflicciones de la vida son un medio de gracia que Dios emplea para nuestra santificación. Seamos sinceros, si algo no es sometido a prueba, como un ejemplo, el oro, si no es sometido a prueba y a diferentes estados de calor, donde simplemente de esta manera comienza a largar, ¿no es cierto?, a soltar todas esas impurezas, el oro no es purificado y no va a tener un valor alto, ¿verdad? Necesita ser sometido a prueba. Bueno, de la misma manera el creyente. Por eso, un tercer medio de gracia son las aflicciones y las pruebas de esta vida. Hay muchísimos textos que pudiéramos considerar, pero vamos a enfocarnos en 2 Corintios, capítulo 4, versos 16 y 18. Porque esta leve tribulación, dice Pablo, esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, mas las que no se ven, eternas. Mira eso. Ahora, nosotros podemos considerar esto, ¿no? Las aflicciones para mi santificación. Y Pablo usa estos términos, leve tribulación momentánea. Es que si nosotros consideramos la gloria eterna, la gloria venidera, la misma venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser más conscientes de que cualquier cosa que vivamos en este mundo es leve, es momentáneo, es pequeño al lado de lo que viene de la gloria de Dios. Bueno, es una pequeña prueba. Ahora, no quiero minimizarlo, pero la Biblia lo manifiesta de esa forma. Leve tribulación momentánea puede ser algo muy pequeño, como martillarse un dedo, armando algo, ¿no es cierto? No es cierto, te agarras el dedo del dolor, estoy pasando este dolor ahora en este momento, ¿verdad? Como una pérdida terrible de algún familiar, como una lucha grande contra una enfermedad,
como la batalla interna de haber perdido un trabajo, o de haber perdido la salud, o de que tu familia esté pasando una crisis fuerte económica. Bueno, hay pruebas y tribulaciones, hay pruebas mucho más fuertes también, ¿no es cierto? Podemos ver el ejemplo de Job en este caso, que no es una historia meramente, una fábula, es una historia bíblica, es una historia real, que sucedió en el tiempo, que pasó. Y podemos encontrar mucho aliento en la vida de Job, pero más aún en la vida de Cristo, que nos dejó un ejemplo acerca de cómo sufrir. Él mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y sí, Dios ha dispuesto la prueba, la dificultad y las luchas en este mundo para que nosotros vivamos una vida que a Él agrada. A través de estas pruebas, Dios sobre nosotros el carácter de Cristo. Por eso la Biblia dice, y vamos a repetirlo muchas veces, en Romanos capítulo 8, verso 28, si no me equivoco, que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y la palabra todas las cosas allí no significa todas las cosas buenas, significa todas las cosas. Las buenas y las malas. Van a ser para el bien de los creyentes, para su santificación. ¿Por qué? Porque han sido llamados con un propósito. Aquel que predestinó es el que escogió, y aquel que escogió es el que llamó, y aquel que llamó es el que justificó, más aún glorificó, ¿verdad? Bueno, también la santidad es parte de esto. Y las cosas que Dios sobre nosotros es para nuestra santificación. Por eso, cuando consideres este texto, considera que tu amor por Cristo está creciendo mucho más. ¿Por qué? Porque si Dios trae pruebas a tu vida, trae vientos de prueba y dificultad, disciplinas, ¿no es cierto?, a tu vida, sea estar abrazando un pecado, o sea estar dando un salto un poquito más largo hacia una vida de santidad, más importante, o sea, acercándote a las Escrituras, permitiendo que Dios sobre. Dale gracias a Dios por eso, porque se está confirmando tu amor por Cristo y el propósito del llamado de Dios para tu vida. El bien del creyente es algo mucho más grande de lo que el mundo puede decir bien. Porque el bien del mundo puede ser tener una nevera llena, ¿no es cierto?, la heladera llena. El bien del mundo puede ser tener la alacena llena de comida, tener el ropero lleno de ropa, ¿verdad?, nueva, de marca. Para el mundo el bien puede ser tener 1, 2, 3, 4, 5 coches, una casa gigantesca, ¿verdad?, mucho dinero en la cuenta. Eso es bien, puede sonar bien. Pero el bien que Dios quiere darnos es mucho mejor que lo que el mundo puede ofrecernos. Es un bien mayor. Él es bueno. El mundo puede ofrecernos algunas cosas que pueden ser atractivas, pero el mundo pasa y sus deseos. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que cuando sientas los vientos de prueba, la dificultad, las aflicciones, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Y si estás pasando por una época de bonanza en tu vida, agradece a Dios. Pero órale, Señor, permíteme aprender por medio de la aflicción y conocer quién eres tú por medio de las pruebas y las dificultades. Que se arraigue tu corazón en la gracia de Dios. Y que sepas que en ese tiempo pasajero, la prueba es buena, porque no solo quita la aspereza y lo que no es de Cristo en nosotros, sino que hace que brille más aquello que sí es de Cristo. Martín Lutero dijo, nunca conocí el significado de la palabra de Dios hasta que fui afligido. Muchas personas pueden ver la Biblia y decir, oye, qué lindo que es este texto. Mira lo que dice David aquí, ¿qué estará pasando en su vida, no? Pero de pronto viene el viento de prueba y la dificultad. Viene la adversidad y tú lees el mismo texto que leíste hace un par de meses atrás, que en tu mente decías, ¿qué estará viviendo David ahora? Tú dices, ahora entiendo lo que dice David aquí. Ahora estoy entendiendo. Cuando David dice, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová. Cuando David dice, como el siervo brama por las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Cuando hay un ruego y una súplica, uno dice, ¿qué está pasando acá? Y de pronto te das cuenta de que esas oraciones no son distintas a las que tú puedes hacer en medio de la aflicción para conocer más a Dios. He visto en la aflicción uno de mis mejores maestros, dijo Martín Lutero. Entonces, la aflicción no solamente ayuda a abrir tu corazón para entender la palabra de Dios mejor, sino que la aflicción también fueron medios para corregir y para guiar, a guardar su palabra, para que nosotros seamos corregidos y seamos guiados a guardar la palabra de Dios. Así que las aflicciones en el cristiano son un medio de gracia. El punto es este, que el punto es este, que el plan y en el propósito de Dios, las tribulaciones son enviadas a la vida del cristiano como un medio de gracia. Son enviadas para obrar en nosotros gracia cristiana. El punto es que Dios ha ordenado, ha establecido las aflicciones en la vida del creyente para santificarlo.
Así que dale gracias a Dios por eso. Y aunque no podamos entender muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, sabemos que aquel que tiene el control de todas las cosas está obrando para el bien de los suyos. Y dale gracias a Dios por eso. No podemos entenderlo. A veces habrá muchísimas preguntas en nuestra mente. A veces no encontraremos las respuestas adecuadas para esas preguntas. Pero sabemos que aquel que tiene el control sobre todas las cosas tiene cuidado de vosotros. Amén. Muy bien, esto nos lleva a nuestro último punto. Y el último punto es la vida y comunión de la iglesia local. Sí, estamos hablando de 4 asuntos importantísimos, o también llamado 4 medios de gracia que Dios nos ha dado para la santificación. Y sí, el cuarto punto es este, la vida y comunión con la iglesia local. Muchos cristianos han tenido una batalla sumamente fuerte en lo que ha sido todo este tiempo. Obviamente estamos en un contexto de pandemia, sea cuando quieras verlo, este tema de estudio, ¿verdad? Porque nos hemos de una manera muy fuerte separado presencialmente. Y eso ha traído enfriamiento en corazones, el abrazar pecados en otros corazones, disensiones y luchas internas en el hogar. Eso ha traído de alguna manera enfriamiento espiritual en la vida cristiana. Porque si no estamos para cuidarnos, amarnos, amonestarnos, soportarnos, perdonarnos como iglesia, entonces, mis amados hermanos, no estamos cuidándonos como deberíamos. Obviamente ahora por la gracia de Dios ya podemos congregarnos, podemos reunirnos y alabar al Señor. Y te estimulo y te animo a hacerlo por amor a tu hermano y por amor de tu alma también. Pero cuando mencionamos esto, la vida y comunidad de la iglesia son muy importantes, fundamentales, la Biblia lo menciona. Dios ha establecido que la santificación de su pueblo cubra la conexión de la vida de la iglesia. Esto debe ser en el contexto de la vida de la iglesia. Hay varios textos donde vemos esto y podemos observar algunos cuantos. Voy a mencionar ahora uno, pero permíteme compartir un principio o una idea. La vida de la iglesia en la Biblia se encuentra de maneras muy distintas expresadas, ¿no? Alegóricamente tenemos el contexto de una familia. Somos una familia. Necesitamos estar juntos, somos un cuerpo. Si no trabajamos y nuestros miembros no obran y actúan juntos, vamos a tener dificultades. Debemos estar pegados unos a otros, ¿verdad? Mira, Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Noten cómo Pablo describe el crecimiento de los creyentes. Es en el contexto de la administración en la iglesia, del servicio en la iglesia, juntos, la comunidad de la iglesia, en el contexto de la predicación en la iglesia, el contexto en el servicio mutuo dentro de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia nos estamos refiriendo al cuerpo de creyentes, ¿verdad? A los creyentes en una localidad, en un lugar. El texto dice, Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del pueblo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vuelvo a repetir aquí un énfasis que no quiero pasarlo por alto, pero es a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuáles son los santos? Cada creyente en la iglesia. Recuerda, la santificación es definitiva en el creyente. Recuerda eso. Los santos no son aquellos que están ahí en una vitrina, ¿no es cierto? Intocables. Mira este hermano que nunca peca. No, no. Somos todos los que vamos a una iglesia, que hemos abrazado el evangelio, que hemos sido salvados por gracia y llamados por ese bendito evangelio. ¿Y para qué son todos estos dones y estos servicios en la iglesia? Para la perfección de los santos, para santificación, en otras palabras. El texto continúa, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas o aquellas, ¿no es cierto?, artimañas o artificios del error para atraer, ¿no es cierto?, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Textazo, ¿verdad? Ya, con eso es una verdad clara que se encuentra en las Escrituras que Dios ha expresado claramente y que nosotros debemos observar y ser responsables con ese texto. Tú eres responsable de tu hermano. Tú eres responsable de cuidar a tu hermano. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? La vida en comunidad no se basa solamente en una u otra reunión en la vida de la iglesia. Se basa en
cuánto nosotros nos disponemos a compartir nuestra vida con aquellos que son parte del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Lo que necesitamos, las cosas que nos hacen falta, el alimento, cualquier asunto en particular a la necesidad física, pero sobre todo la vida espiritual. Ora por tu hermano, ora por la congregación, haz una lista de oración larga, ¿no es cierto? Dedica tiempo a la oración, a la lectura bíblica, a animar a otros. No es solo una tarea pastoral. Obviamente que los pastores están entregados a esa obra, pero no es su responsabilidad solamente. Es la responsabilidad de cada uno de los miembros de la iglesia. Pregunto, ¿eres parte de la iglesia? ¿Eres miembro de la iglesia? Únete, conéctate y vive en comunidad. Noten que este texto, como ahí en ese texto, cómo el crecimiento del individuo está conectado con el crecimiento del cuerpo. Si tú creces espiritualmente, la iglesia crece espiritualmente también. Es en el contexto del cuerpo y el ministerio público de la palabra al cuerpo y sirviendo unos a otros en el contexto del cuerpo que cada cristiano individual es santificado. Es en la vida y en la comunidad de la iglesia que es el templo de Dios donde el cristiano es santificado y el cuerpo de Cristo es santificado. La especial morada de Dios aquí en la tierra. Es allí donde el Espíritu obra de manera especial para santificar, donde su iglesia se reúne, en el contexto de una vida corporativa, exhortación mutua, contabilidad mutua, amonestación mutua, en el contexto de una formación y una disciplina formativa y correctiva en la iglesia. Es en el contexto de amarnos unos a otros y de ser pacientes los unos para con los otros y en el contexto de aprender a servir el uno al otro. Amados hermanos, todos los factores involucrados en la vida, gobierno, ministerio y relaciones de la iglesia son medios para nuestra santificación. El trabajo mutuo, también los sacramentos de la iglesia son medios de gracia. O sea, el bautismo, la cena del Señor son medios de gracia que Dios nos ha dado para la santificación. Cada vez que vemos a un hermano que pasa en obediencia a las aguas, simplemente somos desafiados a reconocer que así como Él públicamente está profesando su fe y su seguir a Cristo firmemente, habiendo manifestado una evidencia bíblica de salvación, Él está siendo consciente de que eres parte de un cuerpo y que va a vivir acorde a lo que Dios ha establecido para ese cuerpo. Así como cada vez que nos reunimos para celebrar la cena del Señor y compartimos el pan y la copa, no lo hacemos solamente de una manera abstracta, suelta, desprendida. No, lo hacemos recordando algo. ¿Por qué murió Cristo? ¿Para quiénes murió Cristo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué debemos recordar eso? Y eso debe llevarnos a vivir una vida de santidad, a buscar a nuestro hermano y confesarle nuestras faltas. Y antes de participar indignamente, ponernos a cuentas con nuestro hermano, ponernos a cuentas con nuestra hermana, con nuestra familia, pedirnos perdón y entonces participar de la cena recordando que la obra que Cristo hizo fue para libertar, no para condenar. La obra que Cristo hizo en aquella cruz fue para libertar a aquellos que están esclavos del pecado, no para condenarlos. Pero aquellos que quieren vivir bajo su pecado, viven bajo condenación y no quieren aceptar la obra que Él ha hecho. ¿Ven cómo estos medios son adecuados para la vida de santidad en la vida de la iglesia? Oh, amados hermanos, que esto sea una verdad de nosotros. La eficacia peculiar es que está anexada a la predicación de la palabra de Dios por hombres dotados. Todo esto es para el bien de nuestras almas y nuestra santificación en el contexto de estar sumergidos e involucrados en la vida de la iglesia. Nos reunimos a escuchar la palabra de Dios no para ver qué tan bien le salió el sermón al predicador, sino para ser alentados, para recibir la palabra y dejar que ésta nutra nuestras almas. Oh, amados hermanos, por eso tenemos este mandamiento en Hebreos capítulo 10, verso 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, en otras palabras, para la santificación. ¿Cómo? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y eso incluye nuestro estudio sobre la santificación. Así que la vida de la iglesia, en la vida de la iglesia, un entendimiento práctico de la eclesiología bíblica es también un medio para el cual Dios usa para santificar a su pueblo. Si entendemos realmente el contexto, la vida de la iglesia, lo que Dios dice de la iglesia, vamos a entender que Dios usa este medio para santificarnos. Despreciar la vida de la iglesia como algunos hacen es despreciar también la obra gloriosa de Dios transformando a su pueblo, mis amados hermanos. Con esto tenemos ya en mente qué significa la santificación práctica, ¿verdad? Los medios de gracia que Dios nos ha dado. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Su palabra es un medio de gracia. Estúdiala, léela. Entrégate a la devoción diaria de su palabra. La oración
es un medio de santificación, es un medio de gracia para la santificación. Ora a Dios, confiésale tus faltas, clama al Señor, adórale a través de la adoración, intercede por otros, agradece. También tenemos, sí, ya hablamos, la palabra de Dios, la oración, y entre los medios de gracia que tenemos para la santificación está las aflicciones y las pruebas, las dificultades. Dios las usa. Disponte a aprender en el camino. No corras, ¿no es cierto? Ya quiero que se acabe esto. No, no, no. Recuerda que lección no aprendida es lección repetida. Aprende en medio de la aflicción. Permite que Dios obre y trabaje en tu vida. Pero en último lugar, recuerda que la vida de la iglesia, la comunidad de la iglesia es un medio que Dios da para la santificación. Que eso sea algo real en nuestra vida. Abracemos estos medios de gracia. Su palabra, la oración, las dificultades y las tribulaciones. Y también la iglesia, sobre todo. En medio de las dificultades, la iglesia está allí para ayudarnos y animarnos. En medio de la lucha y el pecado, la iglesia está ahí para restaurarnos y para alentarnos. La iglesia está allí para tratar con nuestro pecado también. Por eso somos una comunidad. Que esto nos aliente a vivir una vida de santidad delante de Dios. Porque somos santos, debemos vivir en santidad. Porque Dios es santo, entonces seamos santos nosotros también. Nuestro Padre eterno. A Él sea la gloria hoy en su iglesia, al congregarnos, al adorarlo juntos. Amén. Oremos y finalizamos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es verdad, porque nos hace bien, porque transforma nuestra manera de pensar. Y ahora, sobre todo, al entender estos medios de gracia, queremos ponerlos en práctica, Señor. Que tu palabra, la oración, que las dificultades que vienen a diario, mi Señor, y las pruebas que aparecen, Señor, y aún la comunidad de la iglesia, sean aquellos elementos que nosotros conscientemente vemos y permitimos que estos dejen que nuestra vida sea transformada, Señor. Quita de nosotros cualquier especie de freno carnal que no consienta, Señor, con el pecado, sino que podamos abiertamente, como dice Romanos, Señor, hacer morir la carne por medio de tu Espíritu. Como dice Colosenses, hacer morir lo terrenal en nosotros, Señor, y entonces tomar lo que es de Cristo, revestirnos del nuevo hombre, Señor, vivir conforme a Cristo mismo. Ese es nuestro ruego y súplica en esta mañana. Permítenos ahora, Señor, alentarnos unos a otros en este culto, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.